Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados del abogado y analista político Carlos Gómez de la Torre. Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Doctor, en los últimos días y semanas hemos visto algunos hechos que de alguna forma enturbian la política del país y en particular atañen también al gobierno de nuestra presidenta Dina Boluarte. Y yo quisiera preguntarle primero, ¿qué tan débil o sostenible es el gobierno de Dina Boluarte en este momento? No podemos dejar de considerar que Dina Boluarte el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno heredero del gobierno de Castillo. Y el gobierno de Castillo es un gobierno que ingresó al poder, ¿no?, por casualidad. O sea, ingresó cuando no tenía posibilidades supuestamente para hacerlo. Así es. Y entonces tenemos que entender que estaban haciendo una especie de prueba, ¿no?, su grupo político, para ocupar espacios dentro de la política, me imagino que con miras al futuro. Pero, dadas las circunstancias, salieron elegidos. Sin tener un plan de gobierno, sin tener las personas y los equipos políticos y técnicos adecuados para manejar el país, ¿no? Entonces tuvieron que improvisar. Ese es el problema, que la improvisación continúa. O sea, ¿por qué? Porque la señora presidenta, que ocupó el cargo constitucionalmente, ¿no? O sea, no se le puede acusar de haber ocupado inconstitucionalmente el cargo. Sin embargo, siguió con en la misma dirección que el gobierno del cual provenía. Y en todo caso, su tarea hubiera sido, y ahí sí hubiera cumplido un papel sumamente importante, convocar a elecciones para que en el Perú se tuviera un gobierno debidamente electo, ¿no es cierto?, con planes y programas puestos en conocimiento de la ciudadanía, y en los cuales pudiéramos hoy día analizar. Pero ¿qué planes podemos analizar? O sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué ha incumplido? Si no había nada que cumplir. O sea, realmente la improvisación ha sido desde el comienzo hasta ahora. Ahora, esta fragilidad del gobierno de Dina Boluarte, con esta fragilidad, doctor, del gobierno de Dina Boluarte, ¿se puede garantizar una estabilidad económica, política y incluso el fortalecimiento institucional que demanda el país? No, y lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Los índices de no solo la corrupción en general, sino el sicariato, la extorsión, la inseguridad ciudadana, los problemas de salud, ¿no?, los problemas en educación, los constantes cambios de ministros, de personas de gobierno, y que lamentablemente son reemplazadas por personas cuestionadas, ¿no?, que no garantizan que se pueda llegar a una estabilidad de ninguna clase. O sea, estamos en una permanente inestabilidad. Incluso hay denuncias de presuntos actos de corrupción que la implican no solo a ella, sino también a su hermano. Indudablemente que en un gobierno que improvisa, pues uno, me imagino, que echa mano de lo que tiene a mano. Y a lo que tiene a mano es la gente más cercana a ella, su hermano, personas que han colaborado con ella en otras actividades, etcétera, quien ella conoce, ¿no? Y los llama pues para pedirles consejo, para entregarles responsabilidades que ella considerará pues que las pueden cumplir, llevar a cabo, ¿no? Lamentablemente no es así. O sea, no se puede gobernar de esa manera, no se garantiza ninguna seguridad en ningún campo. Aún cuando faltan solo 2 años o poco menos de 2 años para que cumpla su gobierno, es, digamos, todavía dable la figura de adelantar las elecciones y que el Congreso reconozca esta, como usted dijo, ¿no?, esta improvisación, este nivel un poco de falta de, digamos, de gobierno como tal, ¿no?, de falta de autoridad incluso en el país para adelantar las elecciones? Yo, lamentablemente, luego de analizar la realidad y ver la reacción de la ciudadanía y de los entes que debieron haber reaccionado oportunamente, no creo que ayudaría en nada adelantar unas elecciones cuando no tenemos nada como para garantizar
planes de gobierno, presentación de los mismos, equipos técnicos que pudieran hacerse cargo de llevarlos a la práctica en un gobierno electo, ¿no?, dentro de este sistema. Entonces, yo creo que no nos queda sino esperar, ¿no?, que estos 2 años que faltan. Muy a pesar de que sea perjudicial para el país. Más perjudicial, creo yo, sería tratar de crear este vacío que se generaría con una convocatoria a elecciones. Claro, hace 2 días, por ejemplo, han renovado algunos ministros, ¿no?, a Relaciones Exteriores, en Vivienda y Construcción, de Cultura y también digamos, de Comercio Exterior. Sin embargo, sectores donde hay personajes que son muy cuestionados como Salud, Educación, Agricultura y el Ministerio del Interior siguen allí. O sea, son personas o personajes que no sabemos si le deben, o a la presidenta le debe algo a estos señores, porque incluso sale a darles abrazos públicos de respaldo, sí, que un poco denosta la labor que debe cumplir este señor, por ejemplo, dentro del Ministerio del Interior. Yo diría que algunos dicen o dirían que se trata de una cirugía estética. Yo creo que es una cirugía estática, porque estamos en lo mismo, ¿no? O sea, cambia mocos por babas. Y entonces definitivamente yo no sé esos personajes que aceptan estos cargos en esas circunstancias, ¿qué esperan poder hacer?, ¿no? O sea, van a seguir avalando las supuestas políticas, porque tampoco las conocemos a cabalidad, de este gobierno, ¿no? Y estos apapachos a ministros demuestran pues la falta de calidad política de nuestra presidenta, ¿no? O sea, no se trata así protocolarmente a un ministro, ¿no?, con abrazos. Se le puede agradecer si ella considera que tienen los méritos necesarios para recibir un agradecimiento público, lo hago, pero no con abrazos, apapachos, que muestran otra cosa, no realmente la seriedad de una gobernante, ¿no? Ahora, es tan frágil incluso el gobierno de Dina Boluarte que una reciente encuesta de Ipsos Perú, por encargo de Semana Económica, se ha evidenciado que los personajes más poderosos en el país, junto a la presidenta, son Keiko Fujimori y el señor César Acuña, ¿no? Y tal vez esto evidencia un cogobierno a todas vistas negado por la propia Dina Boluarte, ¿no? Un cogobierno con las facciones congresales, tanto de Fuerza Popular, con la señora Fujimori a la cabeza, como con APP o lo que es Alianza para el Progreso, donde el líder es ahí pues César Acuña. En política no podemos dejar de lado ninguna suposición o presupuesto, ¿no? La política se presta a todo, y más cuando es una política que no sigue las reglas de la ética en la política, ¿no? Entonces, definitivamente pareciera pues que ya hay algunos convenios, arreglos entre estos personajes para que en caso de que saliera uno, el otro van a avalar situaciones que de otra manera podrían generarle serios problemas a los que están asumiendo las responsabilidades de este gobierno. Pero ¿realmente usted percibe el poder que tienen personajes como Keiko Fujimori y César Acuña? Se percibe. O sea, se percibe definitivamente que estos dos personajes tienen poder político, ¿no? Y que en algunas decisiones adoptadas por el gobierno se muestra más claramente ese hecho, ¿no? Y luego, especialmente en el caso del señor Acuña, ¿no?, que está permanentemente al lado de la presidenta, y los votos en el Congreso pues son votos que favorecen a las pretensiones de del Ejecutivo, que esa es otra de las cosas raras, ¿no?, de este país. Un Ejecutivo que pareciera un boxeador que empezó dando golpes fuertes y ahora está cansado y está tirando la toalla, ¿no? O sea, realmente no se le ve hacer nada, porque realmente analicemos la realidad y veamos que el Congreso no está haciendo nada. Claro, y eso es lo que también preocupa, doctor, porque en medio de esta crisis política, el Congreso de alguna forma debería asumir tal vez un rol más protagónico y enderezando el camino que no lo tiene el Ejecutivo. Sin embargo, lo que vemos es que el Congreso va por su propio camino, ¿no? Traza su propia agenda
y promulga incluso, muy a pesar de que algunas normas que aprueban al interior de este Parlamento son cuestionadas por el Ejecutivo, termina promulgándolas por insistencia. Pero no solo por el Ejecutivo, o sea, las normas que han promulgado últimamente son absolutamente dañinas para el país, y lo dicen los técnicos en la materia. Por ejemplo, estas normas que dejan sin piso la investigación de los delitos, no permitiendo que se hagan intervenciones sin la presencia del abogado, de la persona a quien van a intervenir. Claro, resulta pues hasta escandaloso, claro, ¿no? O sea, es decir, que un allanamiento ahora solo es sujeto, o sea, solo es factible si es que si está el abogado, si está el abogado y se le anuncia que se debe intervenir. Comunicado a la persona que va a ser intervenir. Es decir, si le avisan al que ha cometido un delito que lo van a ir a allanar, esconderá pues todas las pruebas del delito, ¿no es cierto? Y luego les dirá, pasen señores y visiten todo lo que quieran, ¿no? No se encontrará nada. Entonces es absurdo, totalmente absurdo. Sin embargo, no se han preocupado de regular debidamente la prisión preventiva, que es un abuso, es inconstitucional, es inhumana esa medida. Y sin embargo la consideran como una maravilla, porque ante la ineficiencia e ineficacia del investigador, de quien debe investigar, no hay que darle más plazos para que investigue, y como hay que darle plazos para que no se vaya a ir el investigado, metámoslo preso. Y después resulta que es inocente, qué pena, pues, ¿no? Pero estábamos garantizando, ¿no?, que se iba a hacer justicia. ¿Dónde se ha hecho justicia dejando a una persona encerrada por 15 meses y después le dicen vaya usted a su casa porque no tenemos nada contra usted? Claro, tal vez en medio de esta falta de confianza en instituciones como el Poder Judicial, estas prisiones preventivas pues toman la figura de un anticipo de pena, ¿no?, previendo que va a ser sentenciado y va a ser declarado culpable. Eso es inconstitucional, porque a nadie se le puede imponer una pena mientras no se demuestre, o sea, no se presuma, sino se demuestre su culpabilidad. Y entonces cualquier pena que se imponga a una persona a la que no se le ha demostrado la culpabilidad es inconstitucional. Pero en este caso, digamos, como que se han revertido los papeles. No hay que demostrar la inocencia, sino la culpabilidad. Aquí el gran problema es que ahora el denunciado tiene que demostrar su inocencia. Y no es que las fiscalías, el denunciante, tengan que demostrar la culpabilidad. Así es. Entonces le hemos dado la vuelta, la figura, ¿no? Antiguamente, cuando yo estudiaba Derecho, ¿no?, o sea, una prisión preventiva era pues de 24 horas, 48 horas, ¿no?, que le daba tiempo al investigador para poner al investigado en manos del Poder Judicial. No era para otra cosa, ¿no? Ahora pueden llegar hasta 18 meses. Ahora puede llegar hasta 18 meses y se puede pedir ampliatorias, si el caso lo amerita. Y luego la figura de la asociación ilícita para delinquir. Hoy día el chofer del delincuente está incluido en la asociación ilícita para delinquir. Así no supiera que quien llevaba de un lado a otro era un delincuente, ¿no? Entonces estamos cayendo en absurdos, que a las finales se caen todos, como el caso Odebrecht, ¿no?, que se vienen al piso y bueno, nadie dice nada. Y eso también es preocupante, que las instituciones que debieran pronunciarse, colegios de abogados, colegios de profesionales, ¿no?, que debieran hacer su pronunciamiento respecto a esta situación que estamos viendo, no lo hacen. Claro, percibimos una especie de anomia y una falta de desinterés total por el propio país. Así es, las mismas universidades, a través de sus facultades de Derecho, tendrían que estar en permanente alerta frente a lo que está sucediendo y manifestando su voz, ¿no es cierto?, a través de los medios de comunicación, ¿no?, diciéndole al pueblo qué es lo que está pasando, explicándole qué es lo que está pasando y si están o no están de acuerdo con lo que está sucediendo. ¿Por qué cree que hemos llegado a este nivel de desinterés y desafección de parte de estas instituciones que representan a la sociedad civil? Yo creo que el desinterés es producto de una nueva cultura, ¿no?, que se ha generado a través de estas situaciones que hemos vivido de la pandemia y de los grandes problemas que se han desatado en el mundo, ¿no?, y cada quien se interesa ahora por sí mismo,
no nos importa mucho lo que les pase a los demás, lo vemos en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Todos son pronunciamientos, que nadie hace nada, y en Venezuela se siguen cometiendo atrocidades, ¿no? Entonces, igual la guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Israel con la Franja de Gaza, con Hamas, ¿no? Y claro, y además la población peruana... Lo vemos como un circo grande que nos distrae a la hora de las noticias, ¿no? Pero ¿qué hacemos y cuál es nuestra posición frente a esas realidades, ¿no? Claro, porque la misma población peruana ya no está dispuesta a salir a las calles a protestar, está más preocupada pues en sobrevivir en el día a día, porque vivimos en una permanente crisis económica y no hay recuperación. Lamentablemente ese es uno de los, elementos que más influye en esa dejadez, en ese desinterés, en lo que pase a los demás, ¿no? Claro, eso es consecuencia justamente de lo que usted decía al inicio, ¿no? De esta improvisación, de esta falta de planificación y falta de plan de gobierno para hacer las cosas. Exactamente. O sea, no tenemos planes de gobierno. Antes, no sé si recuerda, cuando se presentaban los candidatos con sus planes de gobierno, se comparaban los planes de gobierno y se encontraba, este está ofreciendo lo mismo que el otro, porque se han copiado, han hecho así, este es interesante ese plan de gobierno, esto se puede realizar, esto no, está haciendo ofertas que son pura música y no van a tener letra jamás. Bueno, el ciudadano estaba en condiciones de cuestionar, enterarse y luego votar por los mejores planes de gobierno. Hoy en día, ¿por quién estamos votando? Por quien ofrece estas mentiras, ¿no? Sin tenerlas ni siquiera por escrito. Y luego hacen hojas de ruta y cosas raras. Ya que habla usted de elecciones, doctor, en esta encuesta justamente de Ipsos Perú sobre el poder, también se consultó sobre quién podría ganar las elecciones si fueran mañana, ¿no? Y el derrotero que se nos viene es, de verdad que es dramático, porque si mañana fueran las elecciones en el país, entre Keiko Fujimori y Antauro Humala se elegiría al sucesor de Dina Boluarte. Tal y como se han venido dando las cosas en el Perú desde las últimas elecciones, no sería nada raro que eso suceda. O sea, no sería nada raro. ¿Usted cree que en estos 2 años pueda surgir un candidato distinto, diferente, que realmente inspire esa confianza, esa credibilidad, esa limpieza de cara dentro de la clase política incluso? Lo que pasa es que no veo muchos interesados que puedan ser calificados así, ¿no? O sea, no encuentro. O sea, en la gama de personajes que se han presentado, manifestando su intención de ir a la presidencia, a lo mejor hay por ahí alguno que esté escondido y va a salir pronto, pero después no encuentro, no veo. Este empresario Añaños, por ejemplo, que es un empresario que sale de provincia y que ha tenido éxito en el mundo de los negocios, ¿podría ser una buena alternativa? Puede ser. O sea, yo considero que él después está este señor que hizo para los Juegos Panamericanos, hizo la Villa Olímpica, ¿no? Es otra persona que conoce de gestión, ¿no? Y lo hizo con honestidad y transparencia y en los plazos señalados. O sea, es un tipo que sabe lo que hace, ¿no? Añaños igual, porque para llevar sus empresas como las ha llevado, pues creo yo que son personas que saben. Y ese es el asunto, ¿no? Que para gobernar se necesita que sea no solo político, sino que sea un gestor, que sepa gestionar la cosa pública y que se rodee de los técnicos adecuados y preparados para que lo acompañen en el desarrollo de un plan, ¿no es cierto? En el desarrollo de un plan. Ya, un plan que debe contener los pilares fundamentales, pues, ¿no? Educación, salud, seguridad, ¿no? Que son economía, que son claves, pues, ¿no? Para un país, ¿no? Aunque en los últimos años solo hemos tenido personajes políticos. Y ni siquiera buenos políticos, o sea, ni siquiera eran políticos de formación. Políticos no, pues, o sea, estaríamos... hemos tenido gente que a lo mejor tuvo buena voluntad en un momento, pero de políticos no tenían nada, ¿no? O sea, la política es otra cosa, ¿no? Claro, lo negativo es de que todos los presidentes, sin excepción, han terminado con acusaciones, con denuncias y algunos encarcelados. Eso es lo triste de nuestro país, ¿no? Que esta parte de la historia va a ser una página negra del país. Que aún no acaba.
que todavía no acaba, no sabemos hasta cuándo llegará, ¿no? Porque si existe esta posibilidad que tengamos que votar entre la señora Keiko y el señor Antauro, ¿no? Realmente es algo que asusta, ¿no? Es una especie tal vez de novela de terror. Y tal vez Keiko pueda ser desplazado por su padre, porque Alberto Fujimori no está, digamos, ahí en ciernes, esperando. Sí, yo considero que esa posibilidad es negada, ¿no? Lo han hecho para distraer un poco la atención, un poco, digamos, revestir con fujimorismo a Keiko, ¿no? Que está perdiendo esa presencia del fujimorismo por un keikismo. Entonces quieren volver al fujimorismo, y la manera de volver al fujimorismo es a través de Fujimori, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Fujimori es la figura que atrae a muchos. Así es. Y claro, Keiko no ha podido ganar a ninguno de sus adversarios en los 3 o 4 últimos procesos Ella no ha podido electorales. Reemplazar ese carisma de su padre, ¿no? ¿Y cree usted en un escenario así, eventual, tal vez hasta ficticio, que suene a pesadilla, pueda ganarle a Antauro Humala? Yo creo que sí. O sea, pienso que si somos conscientes, queremos un país donde no se mellen más los derechos humanos, ¿no? Tendríamos que buscar a alguien que efectivamente pueda garantizar de alguna manera eso. Indudablemente que mi posición particular es, si a mí me dan a votar entre dos personas por las cuales no tengo ninguna consideración que puedan hacer algo bueno por el país, yo voto en blanco, ¿no? O sea, esa es mi posición personal. Pero como vivimos en una sociedad donde se dice el mal menor, ¿no? Sin darse cuenta que mal menor siempre es mal. Así es. Y entonces siempre estaremos votando por el mal. Lo lindo sería que el país se diera cuenta, y si se presentan posibilidades negativas por ambos lados, gane el voto en blanco. Y entonces claro, el país se dé cuenta un nuevo proceso electoral y con nuevos candidatos. Exactamente, que efectivamente no merecían el voto ninguno, ¿no? O sea, doctor, por su experiencia y cercanía también con las clases universitarias, por ejemplo, ¿cómo interesar a la población joven para que se interese en la política, para que se interese no solo en la participación, sino en la actuación, ¿no? En este reclamo popular para cambiar y renovar la clase política? Bueno, los jóvenes tienen que aprender a hacer política dentro de su universidad. Pero hoy la política es sinónimo de corrupción y por eso prefieren voltear la página y dedicarse solo a otras cosas. Pero sí, yo considero que las escuelas de manejo político que se están dando en las universidades, ¿no? Van a colaborar a preparar gente joven capacitada para entender lo que es la política y cómo expresarla, cómo participar en ella, ¿no? O sea, animar a los jóvenes a que tomen posturas políticas, así sean contrarias a nuestras ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona, ¿no es cierto?, va a analizarse dentro de su medio y va a ver qué es lo que él piensa que conviene más para el desarrollo de ese medio, ¿no? Para lograr las metas, el despliegue de sus oportunidades, que eso es lo importante. Hoy día los jóvenes están decepcionados porque ven que no van a poder desplegar sus potencialidades en un país como el nuestro. No hay cabida para los jóvenes. Entonces, ¿qué hacen? Se van, ¿no? Y estamos perdiendo gente valiosa porque tienen más acogida en otras realidades. En medio de este panorama sombrío para el país, doctor, ¿usted ve una salida al final del túnel? Sí, yo creo que es una tarea importante que compete a la familia, compete a la universidad, compete a la educación superior, ¿no? A la educación primaria y secundaria. Tenemos que regresar a enseñar educación cívica, ¿no? Historia de los límites, hacer valorar nuestros símbolos patrios, hacer respetar a nuestras instituciones armadas, el ejército, la policía, ¿no? La marina, la aviación, o sea, que los jóvenes empiecen a interesarse por una sociedad disciplinada, ¿no? Donde hay respeto a la autoridad.
Claro, pero con autoridades que no inspiran el respeto, no se puede pedir mucho tampoco a los Claro, jóvenes. es que es cuestión de que exijamos los que todavía podemos exigir, ¿no?, a los poderes del Estado que cumplan su función, de velar justamente por eso, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? Las instituciones como el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, despolitizarlos, porque, pero en el sentido de sacarlos de esa política dañina, pues toda actividad humana es política, pero de esa, un ente de gobierno no puede estar, como el Ministerio de Educación, no puede estar bajo una línea, una ideología política, ¿no? Tiene que manejarse técnicamente, ¿no? Claro, y es lo que se ha perdido en los últimos ¿Qué es lo años. que se ha perdido? O sea, se tiene más, por así decirlo, personas vinculadas ideológicamente a quien gobierna, que no, Y no lo que interesa mucho por los lo pergaminos que ni la tratan es capacidad de que tiene. difundir su ideología en lugar de hacer que brote, ¿no?, de los jóvenes, del ciudadano, una actitud, ¿no?, que sea la que logre, con la que se logren los cambios que requiere nuestro país, ¿no? Bien, doctor, nos quedamos entonces con esa reflexión que es usted para los jóvenes principalmente. Y ojalá que en las siguientes elecciones tengan un rol, pues, más protagónico y participativo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Bien, con nosotros estuvo el doctor Carlos Gómez de la Torre, abogado, analista político y docente de la Universidad Católica San Pablo. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.